Hace muchísimo tiempo que queríamos tenerte y esta fue la oportunidad de lograrlo. Así que les agradecemos a todas que hayan venido a participar de este encuentro. Te agradecemos a vos que vengas a presentar tu libro, El Embrujo Gitano, con el seudónimo de Andrea Milano. Es tu primer libro histórico romántico, que ambientado en el Río de la Plata. Sí. Bueno, así que ahora nos va a contar un poco de qué se trata esto y te podemos ir preguntando, vos nos irás diciendo. Bueno, te escuchamos. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Liliana y a las chicas de la biblioteca por haberme invitado. La verdad que esto a mí me encanta, de poder interactuar con los lectores, porque la vida del escritor yo siempre digo que es muy solitaria, ¿no? Uno se encierra en cuatro paredes a escribir, con los personajes, con la historia que uno tiene en la cabeza, y hasta que esa historia que uno tiene en la cabeza no se convierte en libro, uno no sabe lo que va a pasar, ¿no? Después ya, yo siempre digo que los personajes, la historia dejan de ser míos y se convierten, bueno, no se convierten, ya pasan a manos de los lectores, a ver qué va a pasar. Y por eso me gusta esto, ¿no? De encontrarme de estos encuentros. Está bueno, me gusta. Y bueno, no sé si quieren que les cuente la novela, porque esta novela tiene, digamos que tiene su propia andadura, porque cuando yo gesté, digamos, la idea central de la novela, iba a ser una historia. Yo sabía que la protagonista iba a ser gitana, pero cuando yo gesté la idea, iba a estar ambientada en Inglaterra, en la época de la regencia. Nada que ver. Lo que pasa es que yo en esa época estaba publicando con una editorial que se llamaba Cute Ediciones, que publicaron una novela mía que se llamó Lazos de Silencio, que era de suspenso romántico, y mi editora en esa época, que se llamaba Inés, me dijo, ¿por qué no te animás a trasladar esa historia a una geografía más cercana, ¿no? Viendo el auge que tenía la novela romántica histórica escrita por autoras argentinas, ambientadas en el Río de la Plata, me dijo, ¿por qué no te animás a ambientarla acá? Y bueno, la verdad que fue un desafío enorme. Si bien yo no tenía la novela empezada, tenía escenas sueltas, escritas, ambientadas en Inglaterra, como dije. O sea que lo que sí tenía completa era la sinopsis. Igualmente, yo tenía la sinopsis ambientada para Inglaterra, la tuve que cambiar toda. Lo único que quedó era de que la protagonista iba a ser gitana. El personaje. Eso fue lo único que quedó de aquella idea que nació para ambientar en Inglaterra. Después, cuando ya la tuve que trasladar acá al Río de la Plata, ahí bueno, empecé a jugar con otras ideas, por ejemplo la de hacer interactuar personajes, ¿no? Históricos que nosotros leímos en los manuales, que puedan aparecer en la novela, y eso me encanta eso de jugar con que Rosas aparezca en una escena, o que se mencione a Mitre, o eso me encanta. Eso no lo hubiera podido hacer si la ambientaba en Inglaterra, ¿no? Porque bueno, ya es otra cosa. Y bueno, aparte, el género en sí, la novela romántica histórica ambientada en Argentina, era un género que me encantaba. Yo leía a Florencia Bonelli, a Gloria Casañas, a Gaby Exilar, que empezaba también a publicar. Estaba enamorada como lectora del género, y me di cuenta que cuando empecé a escribir Embrujo Gitano, me enamoré del género como escritora, me encantó. Todo lo que era investigar, porque uno se queda con la historia que estudió en la escuela, ¿no? Que es otra historia. Cuando uno empieza a leer libros, ya sea de revisionistas o historia novelada, como las novelas de Florencia Canale, por ejemplo, que novela Rosas, que es una de las novelas que ella ficcionó la vida de Rosas, es genial. Y yo me tomé de ahí, obviamente también de libros de historia, también, obviamente, pero de ahí es como que esa parte me encantó. Lo que es documentarme me fascinó, porque uno conoce cosas de personajes que conocí en la escuela y
que no ni se imaginaba. Claro, tenés que investigar muchísimo para poder ambientarla, tenés que hacer todo un trabajo de investigación. Sí, es todo, porque vos no podés, o sea, desde la forma de hablar, desde la forma de vestirse, desde la forma de lo que comían, claro, te tenés que transportar a esa época e investigar todos los datos para poder hacer. Por ejemplo, los nombres de las calles, porque en Buenos Aires lo que pasaba era que hasta cierto año la calle se llamaba de un nombre, cambiaban el nombre, o sea, tenías que buscar a ver si en ese año cómo se llamaba la calle. Todo, no, es complicado, pero es lindo como lleva, a mí me encanta, me encanta. Y es lo de documentar es una tarea que haces antes, durante y después, siempre, porque nunca terminás. ¿Y dónde está ambientada? ¿En el primero o en el segundo gobierno de Rosas? La primera parte de la novela está ambientada en el segundo gobierno de Rosas. Pero en 1840. En 1848. Claro, 1848, claro. Ahí aparece Rosas. Claro. Y ahí está a full el enfrentamiento entre unitarios y federales. Claro. Sí. Quería contar una historia ambientada en esa época. Que bueno, se dio con la primera parte. La primera parte sí está ambientada en esa época, en 1848. Ya después, en la segunda parte, que pasan casi 19 años, está ambientada ya en la década de 1860, empieza en 1865 hasta 1867. La organización del país, enganchada ahí, claro. Está, bueno, aparece también lo que es la guerra de la Triple Alianza. Claro, Mitre, Mitre, claro. La epidemia de cólera también. Sarmiento, aparece. Sí, los Sarmiento ya. Claro, en 68 Sarmiento. Claro, pero mi novela corta en el 67. Ah, está. No, miento, 1865. Ah, entre 1865 y 1867, porque pasan 2 años en la segunda parte. En toda la segunda parte transcurren 2 años entre unos episodios y otros. Y está la epidemia de cólera, que en 1867 diezmó a mucha parte de la población de Buenos Aires. La que es más conocida es la epidemia de fiebre amarilla del 71, que es la que más se conoce. Sí, que ahí es gobierno de Sarmiento. Ahí sí es Sarmiento. Sí, Sarmiento junto con otros gobernantes, se las pican, se van a sus quintas y dejan, ¿no? A toda la gente. Sí, desamparadas, totalmente. Sí. Eso ya es un poquito más allá. Y bueno, en el 1867 es la de cólera, donde bueno, uno de los personajes secundarios de un grupo gitano, que se llama Juan Antonio Argerich, él junto con su hermano Adolfo, en la época de la epidemia de cólera, fueron 2 de los médicos más importantes. Es la de cólera, que yo relato en mi novela. Porque después, en la de fiebre amarilla, en 1871, Juan Antonio Argerich, el personaje que aparece en mi novela, pierde a sus 2 hermanos con la fiebre amarilla, mueren. Y el primo de él es el del famoso hospital, ¿no? El famoso hospital de Juan Argerich es el primo del personaje que aparece en la novela, que es Juan Antonio. Y bueno, eso como dije, ¿no? Que me gusta a mí de mezclar personajes reales con ficticios. Por ejemplo, en la segunda parte también, bueno, en la primera también, como es en la época 1848, también aparecen, si bien no aparecen en escenas, pero se nombran y se relata porque sucedió en ese momento lo de Camila y el padre de la Ladislau. Eso, o sea, aparte, Camila es amiga de la protagonista de Rosa María, que es la protagonista de la primera parte, ¿no? Y entonces, bueno, ellos no aparecen en sí como personajes, pero se nombran, están ahí como sobrevolando, ¿no? Lo que pasó en esa época. Y en la segunda parte, otro personaje que también a mí la historia de Camila y de Ladislau siempre me encantó, ¿no? Es una historia, vi Camila no sé cuántas veces, leí el libro, me fascinó. Y otro personaje también que a mí que siempre me atrajo su historia es Felicitas Guerrero. Es una historia también que habrás conocido la iglesia. No fui todavía. Ahora el mes que viene voy a ir al castillo que se construyó en Doncelar, pero después de que ella murió. O sea, ella no vivió ahí, pero están sus cosas. Y bueno, en la novela, si bien ella también no aparece, pero sobrevuela ahí. La nombra, claro, porque aparte el hermano, Carlos Guerrero, es amigo de Gabriel, que es el protagonista de la segunda parte. O sea, Carlitos Guerrero, que es el hermano menor de Felicitas, aparece. Y él obviamente nombra a Felicitas, nombra a su cuñado, nombra a su sobrinito que después muere en la epidemia de... el hijito que Félix muere con la epidemia de 71. O sea que eso me encanta, ¿no?
mezclar personajes reales con... Y me dio el gusto en esta novela, claro, porque lo podías por las hacer, dos épocas, claro, de poner a Camila y poner a Felicitas. O sea, me dio el gusto, ¿no? No, porque todas tus anteriores, como Andrea Milano, eran románticas, pero suspenso. Y suspenso, entonces no. Exacto, no podía jugar. Acá jugaste bien con la historia, con la realidad y con la ficción. Me encantó. Es un género que ya me atrapó. Ya te atrapó y no lo pienso dejar. Yo veía que ayer las chicas habían subido, y la otra semana también cuando ibas a venir yo estaba leyendo un poco porque, bueno, no te conocía y me encantó de pronto la propuesta, ¿no? Y veía cómo arrancaste leyendo Mujercita, fue lo que te despertó a tus 8 añitos, ¿no? Sí. Si bien yo cuando empecé a leer me di cuenta que me encantaba leer, leía de todo lo que caía en mis manos lo leía. Claro, ahí está la base. Empecé a leer de chiquita, a los 5 ya sabía leer. O sea, me devoraba todo lo que encontraba. Y bueno, y a los 8 años mi mamá me regaló Mujercitas y ahí fue que descubrí que aparte de leer, yo quería ser como Joan March. El personaje que ella que escribía los relatos que escribía, digamos, obras de teatro casi, porque después las actuaba con las hermanas, y ella, el sueño de ella era publicar, ¿no? Escribir y publicar. Y bueno, yo ahí me di cuenta que yo también quería escribir. 8 años tenía. Y empecé así, con cuentitos, cosas de una nena de 8 años, que nada, digamos, nada especial, cosas cortitas, cuentos. Siempre fue un hobby, digamos. ¿Y de grande también empezaste escribiendo cuentos o fuiste de entrada al género, al subgénero de la novela? Digamos que de grande, en la época de adolescente, sí, seguía con cuentos. Claro. Pero ya misterio, me gustaba mucho Agatha Christie, entonces escribía mucho misterio, o terror porque me gustaba Stephen King también. Me gustan todavía, obvio, ¿no? Pero... Tenés un seudónimo que hace terror, ¿no? Algo así. Sí, no terror, pero... thriller romántico, Sin Anderson. Eso ya es policial, o sea, es romántico, pero tira un poquito más oscuro, por eso cuando yo venía publicando como Andrea Milano, cuando yo les mandé a la editorial, a Vestales, el manuscrito de No me olvides, que fue el primer thriller romántico que publiqué como Sin Anderson, me dijeron, es un poco más oscuro. Dice, y ahí, bueno, me sugirieron lo de cambiar ponerte otro seudónimo para diferenciar el género. Para diferenciar los géneros. Y así tenés 4, ¿no? Tenés 4 seudónimos. Sí, 4, pero digamos que ahora, en este momento, 2. Ya que me quedo con esto, me quedo con el Andrea Milano. ¿Tener tantos seudónimos o no te importa tener uno solo y que te identifiquen? Pero lo que pasa es que ese era el problema, yo tenía uno solo. Porque yo no sé si es yo creo que es marketing de la editorial, no sé. Claro, porque es para diferenciar el género. Porque, por ejemplo, a mí me dijeron eso, o sea, cuando me propusieron, incluso cuando en el 2011 me propusieron escribir las novelas de Greta, que es novela negra ambientada en Suecia, el Andrea Milano voló. Claro. Porque no puede publicar novela ambientada en Suecia con un seudónimo tan latino. Es como que va también según por el género que vas escribiendo o dónde está ambientado. Por ejemplo, en Suecia no podés llamarte Milano. Si nosotros las teníamos y siempre pensamos que era una escritora extranjera, fuimos a la feria del libro con Silvia y cuando compramos uno de Greta, las chicas de la biblioteca de Olavarría, pero llevas de nuestra vecina, ¿cómo de tu vecina? Sí, no, sí, de Olavarría. Claro, a mí me pasaba que miraban la ficha catalográfica y no había un número, el número que identifica lo que es nacional es 1. Y esto era un número como era sueca, literatura claro, sueca. Porque desde la editorial eso era lo que quería. Entonces por eso que tenés tantos seudónimos, porque vas separando la... Muy distinto. Claro, sí. Yo adoro Greta. Y el romántico... Es como... histórico me gusta, no me gusta el histórico argentino. A mí me encantó. Me gustó esta novela, me encantó. Aparte no tiene mucho dato como que te aburre la historia. Pero si a mí me da lectura policial. Sí, bueno, eso es lo que yo procuré, digamos, de no, es difícil, ¿no? Dosificar el dato histórico exacto para no excederme o aburrirme. Ha tenido mucha aceptación, me parece, ¿no? Desde que salió, está bueno, está bien posicionada, me parece. Pasa que uno es muy editorial, la otra era editorial chiquita. Claro, no, y eso también influyó. Pasaste a una editorial muy grande, te fuiste a...
Pero ¿por qué me fui a Penguin? Porque por leí en esa nota que publicaste que no te la quisieron, Vestales no te la quiso. Y... Tales ediciones B no me la quisieron publicar. Yo venía publicando por ellos ya de 3 o 4 años fácil. ¿Qué? Porque no querían que cambiaras el enfoque, el género que estaba. Ah, Es como que ellos me querían en suspenso, encasillar ahí. o romántico, o policial, o romántico. Era como que no se animaban, no sé, o no me querían publicar en histórica argentina, Sí, encima, sí, ¿no? sí. Que tenemos monstruos como Florencia Borelli, Claro, Julia está Casaña. bueno, sí. No se querían arriesgar, pienso yo. Y yo decía, ¿yo qué hago con la novela? Porque yo no la tenía terminada todavía. Yo la tenía toda armada, la sinopsis toda armada, la estaba escribiendo cuando la propuse y me la rechazaron. Digo, ¿qué hago con la novela? Y es desesperante, porque vos estás publicando y ves que no te la quieren publicar, y es una historia que no la querés tener ahí guardada. Yo la quería sacar, la quería publicar. Y bueno, y en el 2014, que me convocaron para la antología Hay Amor. Ah, el libro que están con el de cuentos, bueno, que lo tenemos. me convocaron ahí, me convocó una chica que trabaja en una agencia editorial, que ella, bueno, ya me conocía, y ella fue una de las que, de la idea de la antología, me convocó ella, cuando me preguntó, obviamente dije que sí. Ella no me dijo, sale por una editorial grande, no me dijo más nada. Es un cuento, si te enganchás, listo, bueno. No me dijo quién publicaba también, nada. Y ahí publicaron todas las grandes. Bonelli, todas. Bajo, Exiliar, todas. Que fue lo primero que yo tuve con Plaza de Janés. Y bueno, y ahí fue cuando dije, ¿y si escribo un cuento histórico? Porque yo, bueno, ya tenía en Brujo, la estaba escribiendo, no estaba terminada todavía. Y digo, me voy a arriesgar y voy a escribir histórico a ver qué pasa. Porque por ahí gusta el cuento histórico a mí, o sea, por ahí gusto yo como autora de romántica histórica argentina. Con un cuento está bien para probar. Claro. Una extensión de 30, 40 páginas, a ver qué pasa. Y bueno, lo escribí. O sea, yo más o menos tenía la idea. Es complicado. Cuando hace muchos años que no escribís cuento, porque yo ya había escrito cuentos en la infancia, en la adolescencia, cuando arranqué con novela, que la primera novela la escribí a los 20, que nunca la terminé. Quedó ahí, en un cajón, jamás salió de ese cajón y no va a salir nunca. Pero siempre la cuento, el mío. Y después cuando empecé con novela, me recostó otra vez el ritmo del cuento, porque es difícil el cuento, porque vos tenés que encerrar en 30, 40 páginas, encima tenías un número de caracteres que no te podías pasar, porque cada autora tenía que tener su espacio, sus hojas, y era escribir y contar, que no pasaba. Era así, continuamente. Hasta yo tenía la historia en la cabeza, no me iba a perder de ese sentido. Pero te tenías que limitar a eso. Claro, tenías que limitar a esa cantidad de caracteres que te pedían. Y bueno, me animé con un cuento histórico. Ahí también me metí un poquito, aparece, si bien no aparece, también está con Elsa Saavedra, que es pariente del protagonista. A ella empecé a jugar con los personajes reales. Y bueno, se lo mandé a la editora, que es mi editora de Embrujo Gitano. Y lo que más, o sea, yo no sé, yo se lo mandé, creo que, no sé, fue un martes se lo mandé. Me escribe un miércoles a las 8 de la noche. Que es raro que una editora te escriba un miércoles a las 8 de la noche porque te está escribiendo de la casa. Por empezar, porque a esa hora ya no está en la editorial. Para decirme que le había encantado mi cuento, que estaba, no sé, yo creo que lloré esa noche. No, te lo juro, porque o sea, era la primera prueba de fuego, o sea, era lo primero histórico que argentino que yo escribía, que alguien, una editora encima, lo leía y le gustaba. Llegó, si tengo chance con este cuento, voy a probar con Embrujo. Y ella, bueno, como le había encantado mi cuento para la antología, le pregunté si estaban recibiendo manuscritos, porque Penguin lo que tiene en la editorial es que ellos no están todo el año que te aceptan manuscritos, abren convocatorias, no están todo el año recibiendo, porque publica muchísimo. Y justo cuando yo le pregunté, me dije, vos sabés que estamos buscando voces nuevas, digamos. Y ya como que había leído mi cuento y le había gustado. Dice, ¿qué tenés? Digo, tengo una novela, bueno, se llama Embrujo, que ya tenía el título, se llama Embrujo Gitano, y no está terminada. Bueno, mandame la sinopsis. Yo ya tenía la sinopsis toda armada, porque trabajo así, o sea, yo cada vez que empiezo una novela tengo toda la sinopsis armada, y la leyó y le encantó. Dice, bueno, mandámela, cuando la termine, mandámela. Y ahí, bueno, me puse en campaña. Y ahí a terminarla. A terminarla, y bueno, se la mandé en agosto
del 2014, al mismo tiempo que había contactado antes para la antología. Y después un año esperando la respuesta. Ah, un año. Un año esperando la respuesta. Esa fue, yo digo, esa es la amarga espera. Esperar esa respuesta. ¿Siempre es así? ¿Cada vez que publicas No, yo no te sé. lleva tanto tiempo? No, con Saber la- si con las lo otras haces. editoriales, Como ya te yo conocían, claro, ya claro. era como que firmar el contrato y después mandar la novela, ya era distinto. Esta como era la primera vez que me publicaba novela, si bien ya me había sacado la Claro. antología. La tenían que ver, Evaluar y así que un año esperando hasta que me contestó, me dijo que sí, que me gustaba, pero bueno, nos tenemos que reunir para charlar, poner unos puntos, cambiar algunas cosas, obvio. Así que me fui a Buenos Aires y me reuní con ella y al mes ya firmé el contrato. Esa fue la amarga espera, ¿no? Esperar el sí o el no, porque no sabés lo que me va a pasar. Y después, bueno, otro año más para que salga. Yo firmé, sí, claro, pero esa es la dulce espera. Claro, porque ¿Vos me la podés enviar a otra editorial, por ejemplo, para que la vean? Pero no sabía quién mandársela. Por eso, no. Ah, Pero o sea, puede que podrías hacerse haberlo mientras hecho. esperar. No, porque ya tenés como... No, una vez que No, vos claro, No, porque ya es claro. como que Ya está jugando varias comprometido. cosas. Claro, No. No, pero si ya con las que Aparte ya me trabajamos- habían, sí, con las dos que trabajamos me habían rechazado, no sabía cuál mandar. Claro, medio que... No, pero te fuiste una bien grande. Ahora, Ahora yo me arriesgué, digo, bueno, yo, ¿cómo es el contrato? ¿Es solamente por esta novela o tenés contrato vos por- cuando firmás un contrato, por lo general son por 10 años. Ah. ¿No? Esta novela por 10 años. Y en una cláusula, no es que te dice que vos le tenés que mandar todas las novelas a ellos, pero Pero tienen como una preferencia, la prioridad la la tienen prioridad de De los la- próximos trabajos. Es así. Bueno, Aparte, en Penguin saben que yo publico en Vestales como Lena Svensson. Porque a ellos, bueno, ser una editorial grande, digamos que no les gusta mucho que la autora publique con otra editorial. Pero como es otro género, otro seudónimo, sí, mucha gente ni sabe que son la misma persona. ventaja del seudónimo. Claro. Puede identificarte. al final, al fin y al cabo, el seudónimo es una ventaja. Claro. Sí. Aparte, cuando mi editor me dijo lo de publicar novela sueca con seudónimo sueco, dijo, porque vos, bueno, por ahí los contactos que tenés en Facebook van a saber que Andrés Milano y Lena Svensson son la misma persona. En un momento se va a saber, obviamente se va a saber. Pero el lector que entra a la librería y ve la novela y dice Lena Svensson, en la solapa donde se describe la biografía del autor, no dice de dónde es. Dice vive en un pueblo del centro del país, no aclara que vive en Suecia, que vive en Argentina. Entonces como que el lector común, el que entra en una librería, no que anda en las redes sociales, Este es el último. exacto, lo traje sí, para ahí. Este es de otra editorial, con el Publico novela como Lena Svensson, que es policial nórdico. Acá están los 4 anteriores. Son ¿Ese policial qué? Nórdico. ¿Cuánto tardaste en recopilar, no sé si lo dijiste, material para esta novela? ¿Cuánto te llevó a recopilar? Bastante. El primer problema que tuve es que no sabía yo qué material, porque nunca escribí en género. Lo único que sabía era la época, ¿no? Obviamente la época de Rosas, la primera, y la segunda época, bueno, la de la guerra de la Triple Alianza, el gobierno de Mitre y demás. Y no sabía, no conocía bibliografía. Entonces, ¿qué hice? Recurrí a mi amiga Gloria Casañas, que ella viene publicando histórica desde hace rato, y le digo, Gloria, necesito que me des una mano, necesito bibliografía de tal época y de tal época. Y ahí, bueno, Gloria me mandó una lista con todos los libros que podía conseguir, y ahí los fui consiguiendo de a poco. Y ahí con eso me armé. Y aparte, lo que tiene bueno esos libros, por ejemplo, vos conseguís un libro, Historia privada de la Argentina de 1820 a 1870, ya tenés para escribir, te queda ya como, ¿no? O del vestuario, te quedan, para mí son joyas. Yo los libros que tengo de documentación para mí son joyas, tengo todo ahí, porque vas a recurrir una y mil veces, Claro, si estás escribiendo igual. histórica vas a recurrir siempre. Podrás tener un libro específico para cierto tema. Aparte de libros, hay muchas películas de época, o novelas de época, de la época que estoy escribiendo, o leo para novelas. situarte un poco Claro, en la Porque el personaje, la caracterización psicológica del personaje, ¿no? También Tiene tiene que mucho ver con que el ver con la entorno. identificación de la época, la caracterización. Porque a mí me parece que una de las
se me ocurre a mí que uno de los desafíos más grandes de la gente que escribe novela es justamente la caracterización psicológica de los personajes, ¿no? Porque cómo actúan, sus diálogos, tienen mucho que ver Sí, con el cada cual contexto tiene- histórico en el cual están Exacto, sí. sumergidos, ¿no? Y yo lo que hago, por ejemplo, es cuando empiezo una novela, aparte de tener la sinopsis, me armo fichas de los personajes. No solamente pongo, por ejemplo, Claro. María tiene el pelo rubio y ojos claros, para no olvidarme después y poner 20 Claro. páginas después que tiene otro color de ojos. Pongo también características no solamente físicas, sino emocionales, o lo que le gusta, que no le gusta, o qué le pasó, o actúa porque le pasó algo, todo anotado. Entonces yo, Claro. es completo, o sea, el personaje completo, ¿no? Una radiografía le hago. Para escribir la novela, no solamente libros, miraba películas, leía autoras de la época, novelas de la época, todo. Me nutro de todo, para poder meterme yo en lo que es esa época, ¿no? Porque un errorcito, Sí, es un desafío muy fuerte. por eso que Sí. terminás la novela, o sea, yo lo que hacía era escribía, por ejemplo, 5 capítulos y volvía para corregir. No la escribía de corrido. Escribía 5 capítulos, claro, y volvía atrás para corregir. Después arrancaba otros 5 más, volvía para corregir. Eso mientras la escribía. Sí. Cuando la terminé, es 3 veces más corregir. Y parece que nunca terminás. Sí. ¿Vos sola o tenés No, corrector? yo sola. Después, obviamente, cuando le mandás el manuscrito a la editorial, ahí sí. Ahí hacen la Ahí corrección, te- claro. ahí sí trabajan ellos. ¿Y ahí te sacan mucho de lo tuyo? En realidad, de lo mío no es que me hayan sacado. Por ahí me han pedido que cambie alguna escena, o el principio, por ejemplo, esta novela no empezaba así, tenía otro comienzo, y la editora le pareció que era bueno empezar con una escena fuerte, como después cambios así sustanciales de la Hacer historia. una preguntita. Perdón, que yo No, me engancho con esto, me encanta. Lo llevo en el alma, esta cosa me encanta. ¿Qué opinas de la oración corta cuando escribís? ¿Utilizás la oración Sí. corta? Sí, incluso, si bien en la novela histórica se usa oración corta, Porque le da... si le da rapidez, yo lo Exacto. que uso mucho oración corta es en el policial. En el policial es fundamental. Oración Claro, corta. sí. Es muy contundente, muy imperativa la oración corta. Y sí. La novela histórica también, pero no tanto, porque la novela histórica es como que tenés que desarrollar un poco más, Claro. alguna escena o la idea. En cambio, el romántico, el policial es, abrió la puerta y disparó. Sí, sí. Queda perfecto, o sea, Sí, y es sí. una oración recortita y te dice muchísimo. Y incluso mi mismo editor me dijo a mí que estaba bueno que yo escribiera con frases cortas. Porque sí, porque eso es lo que caracteriza al género. Claro. El policial es. Usas mucho la descripción. Sí, bueno, con lo que me pasó, por ejemplo, con las novelas que ambiento en Suecia, las de Greta, lo que me pasó a mí es, bueno, yo tuve ayuda, porque hay una señora, es maestra, hace 30 años que vive en Suecia. Ella es argentina, se casó con un sueco y se fue a vivir allá. Y ni siquiera sé cómo se dio el primer contacto en Facebook. Sé que nos contactamos y yo estaba escribiendo la primera de Greta. Y ella me dijo, si precisas algo, alguna información o algo, preguntame, yo te ayudo. Porque yo a miles de kilómetros podés encontrar cosas en internet, en algún libro, pero con una persona viviendo en Suecia es, por ejemplo, para la segunda, que tenía que, no encontraba en ningún lado qué color de estola usaba el pastor, porque es otra iglesia, ya la iglesia sueca, el pastor de la iglesia sueca para un funeral, porque se visten según cada ceremonia. Exacto. Y ella tampoco sabía qué hizo, fue a una iglesia y preguntó. Tenía mucha ayuda. tenés ayudante en Suecia justamente. Es sensacional, Claro. ¿cómo hago yo, no? Porque internet a veces es un arma de doble filo, Sí, podés confiar y a veces, Sí. a veces te dice cualquier cosa. Perdón, porque también yo no te conocía mucho. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Mi nombre es Andrea, el verdadero, pero mi apellido es Schönblut. Es de origen alemán, que significa sangre joven. O sea, cuando llego a publicar mi primera novela, enseguida me dijeron, sacate ese apellido, que no pega ni. Es difícil de escribir, de leer, de recordarlo. Buscate un seudónimo más. El Andrea obviamente lo dejé.
Y me busqué, bueno, Milano, pero yo soy enamorada de Italia, me gustaba Italia, y bueno, uno que pegue. Y una editora me dijo, hasta es musical, Andrea Milano, quedaba bien, y ahí quedó. Ahí quedó. No, el Jungle, digamos que desapareció. Desapareció. No, y sí, eso es marketing y demás, ¿no? Obviamente. Por eso lo de, digamos, publicar como Lena Benson, que sin que se supiera al principio ¿Quién era? Claro, que todos pensaran que era una autora sueca. Sí, una autora sueca. ¿Y qué horario tenés para escribir? Porque hay escritores que, o sea, toman la mañana. Sí, o hay escritores incluso que se toman como si fuera la oficina, de 8 a 12, Sí, escribo sí, de sí. 8 a 12, de 4 a 8, de 4 a 7. No, yo trato de escribir a la mañana un rato y a la tarde. Y aparte, escribir no significa estar sentada en la computadora escribiendo. Vos podés estar escribiendo una novela, no una novela, pero una escena o un diálogo mientras estás, no sé, estás paseando, estás lavando los platos, siempre se te ocurre. Eso te iba a decir, además, Tal cual. como decís vos que lo planteas con Sí, imagen, que tenés todo, es como que cuando te sentás a escribir ya lo tenés muy No, vos ya claro, tenés toda la película claro. armada. Claro, y aparte como yo me armo toda una estructura antes de Exactamente. empezar la novela. Ya cuando lo dejás escrito. Si bien suele pasar, porque yo siempre a veces digo que los personajes son los que terminan contando la historia y mandan ellos, yo tengo toda la estructura armada al principio, al medio, al final, si es un policía, quién va a ser el asesino, por qué va a matar, quién es la víctima. Ya lo tengo todo armado. Pero ¿qué pasa? En el transcurso de todo eso van a pasar otras cosas. La misma historia, el mismo personaje te va llevando. Claro, tal cual. Te vas por otros caminos. Toma su propia vida, el Exacto, personaje va. sí. Y al tener todo así estructurado, ya más o menos armado, lo que a mí no me pasa es lo de la famosa hoja en blanco. Porque yo aparte me acostumbré ahora, hasta hace 3 o 4 años no hacía, hasta hace un tiempo yo escribía lineal. Empezaba capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta el final. Y ahora me acostumbré a ya tener toda la historia armada, a escribir escenas sueltas. Entonces si me atasco en una, estoy escribiendo una y no sé cómo seguir, sigo con otra. O también lo que me pasa es que si estoy escribiendo, por ejemplo, una histórica y se me ocurrió una idea para un policial. Si bien no voy a ir corriendo a escribir el policial, porque escribo una novela a la vez, voy y anoto la idea, ¿no? Claro. Ya para tener la idea. Para tener la idea. Ahora ¿Ya estás embarcada en otra histórica, dijiste? sí. Ahora estoy escribiendo otra novela histórica, con la que tengo planeada, si es que todo va bien, terminarla para enero, que es cuando vuelve mi editora de la licencia de maternidad, vuelve en enero, así que en enero quiere leer otra novela mía. Pero hay un par de personajes ahí que... Perdón que te interrumpa, te quiere saludar el presidente de la biblioteca porque se tiene que ir a trabajar. Bueno, que sí. Encantada. Y te voy a sacar una foto.